buenos días, mis niños y niñas. Vamos a ir con el segundo curso del día de hoy, miércoles. El curso que vamos a trabajar a continuación va a ser el curso de personal social. Vamos a continuar con la historia del Perú. Ya con nuestra línea de tiempo ya hemos conocido la época pre-inca, la época del Inca, época de la conquista, época del virreinato. El día de hoy vamos a hablar sobre la época de la independencia y la época de la república. Y así vamos a terminar toda la historia de nuestro Perú. Empezaremos con la época de la independencia. Muy bien, mis niños y niñas. El Perú estuvo sometida al gobierno español por más de 300 años. Los peruanos no estaban contentos por los abusos y maltratos que cometían los españoles. Así empiezan a surgir rebeliones de hombres y mujeres que buscaban justicia. Y tenemos la rebelión de Túpac Amaru II, también conocido como José Gabriel Condorcanqui. Túpac Amaru II se sublevó contra los abusos de los españoles, junto a un grupo de indígenas, pero fueron vencidos. Fue entonces donde Túpac Amaru fue tomado prisionero por los españoles y sentenciado a muerte. Tenemos también lo que es la lucha por la independencia. Los peruanos sabían que era necesario tener un gobierno propio, mis niños y niñas, para terminar ¿con qué? Con los abusos de los españoles. Esto provocó la lucha por la independencia del Perú, gracias a la ayuda de dos países. Tenemos acá a Argentina y a Venezuela, que sirvió para lograr la tan soñada independencia del Perú. Tenemos acá a dos personajes importantes. Tenemos a don José de San Martín y a Simón Bolívar. Muy bien. Don José de San Martín llegó al Perú en 1820 y comenzó a organizar la tan ansiada independencia. Proclamó la independencia del Perú el 28 de julio de 1821 en la Plaza de Armas de Lima. Es donde se juntaron todo el pueblo y don José de San Martín no estaba solo, estaba con el cura, el alcalde, con soldados, etc. Personajes también importantes en esa proclamación de la independencia. Y dijo las siguientes palabras: el Perú es libre e independiente por la voluntad general de los pueblos y por la justicia de su causa que Dios defiende. ¡Viva la patria! ¡Viva la libertad! ¡Viva la independencia del Perú! Al haber culminado estas palabras que dio al pueblo de Lima, fue donde se inició lo que fue la independencia del Perú. Vamos con la última época de la historia del Perú, la época de la República. Al finalizar la independencia del Perú, que fue proclamada por el libertador don José de San Martín, inició la época de la República. Los primeros años de nuestra independencia se desarrollaron entre luchas militares por alcanzar la presidencia de la República. En 1845 se dio con la elección de Ramón Castillas, quien abolió la esclavitud y surgieron los primeros ferrocarriles. ¿Qué significa la palabra abolió, mis niños y niñas? Es decir, que canceló, eliminó la esclavitud que se daba en esa época. En 1895, Chile le declaró la guerra al Perú. Esta guerra se conoce como la Guerra del Pacífico. Y en 1941, el ejército ecuatoriano invade la frontera norte del Perú. Tenemos a Juan Velasco Alvarado, que fue elegido en 1968 como presidente de la República. Nos dicen, mis niños y niñas, que en el año 70, ¿qué es lo que se surgió? Se surgió una reforma agraria y se restringieron los medios de prensa bajo el manto de los militares. En los años 70, ¿qué es lo que pasó, mis niños y niñas? Aparecieron grupos terroristas que atacaron al Perú. ¿Qué es lo que
hacían. Ellos atacaban con bombas y asesinatos a gentes inocentes, más que todo niños. En los años 90, nuestra economía se abrió al mercado internacional, es decir, que exportaba el comercio a diferentes países fuera del Perú. También nos dicen que en esos años 90 se dio el incremento de flujo turístico a nuestros países y también se dio un hecho muy importante que fue que Machu Picchu fue elegida una de las 7 maravillas del mundo moderno. Y en la actualidad, mis niños y niñas, la economía peruana ha crecido y se mantiene estable. Lo que se inició la negociación de un tratado de libre comercio con los Estados Unidos. Tenemos ahora la República actual. La máxima autoridad es el presidente de la República, quien es elegido por sufragio directo del pueblo peruano. Es decir, que cuando nosotros hacemos la elección de un presidente, mis niños y niñas, ¿qué es lo que hacen nuestros papitos y mamitas o las personas mayores? Es que hacen una votación, es decir, la OMPE. Se recuerdan que un año hubo donde hubo votaciones y tuvimos lo que era la presencia de la OMPE, donde teníamos ahí a los presidentes que se anotaban y que tenían que ser elegidos por nosotros y nosotros teníamos que hacer un voto consciente. Toda esa duración del presidente de la República tiene 5 años. De ahí culminado esos 5 años, se reelige de nuevo a otro presidente. Y actualmente en nuestro año, en el 2020, tenemos a nuestro actual presidente, que es el presidente Martín Vizcarra. Muy bien, mis niños y niñas, hemos visto la historia, hemos conocido cada época del Perú. Ahora, mis niños y niñas, a continuación, en nuestro cuadernito de personal social, vamos a poner de título Época de la Independencia y vamos a transcribir el siguiente concepto. El Perú se sometió al gobierno español por más de 300 años, los peruanos no estaban contentos con el abuso y maltrato. La primera rebelión fue de José Gabriel Condorcanqui, conocido como Túpac Amaru II, Después se dio la independencia del Perú el 28 de julio de 1821 en la Plaza de Armas de Lima por don José de San Martín. Sus palabras fueron: el Perú es desde este momento libre e independiente por la voluntad general de los pueblos y por la justicia de su causa que Dios defiende. Viva la patria, viva la libertad, viva la independencia. Después de haber realizado la independencia del Perú, Simón Bolívar consolidó definitivamente la independencia del Perú. Muy bien, después de haber transcribido este concepto de la época de la independencia, vamos a transcribir y poner nuestro segundo título, que es la época de la República. Al finalizar la independencia del Perú, se dio inicio a la época de la República, donde los primeros años se desarrolló la lucha de militares por alcanzar la presidencia de la República. Punto. Y vamos a poner lo siguiente. En 1845 se dio la selección a Ramón Castilla. En 1895 Chile declaró la guerra al Perú. En 1941 el ejército ecuatoriano invade las fronteras
del norte del Perú. En 1968, Juan Velasco Alvarado fue elegido como nuestro presidente de la República. En la República actual, la máxima autoridad es el presidente de la República, quien es elegido por sufragio directo del pueblo peruano. El periodo para gobernar es de 5 años. Punto. Muy bien, mis niños y niñas. Después de haber transcribido, les voy a dejar una fichita y la tareita de la época de la República va a ser que ustedes peguen al presidente actual de nosotros del año del 2020. ¿Quién es nuestro presidente actual? Martín Vizcarra. Muy bien, mis niños y niñas. Con esto hemos concluido la historia del Perú. Hemos conocido desde el inicio de la época que ha sido pre-inca hasta el final de la época de la República. Hemos hablado de cada una de las épocas. Agradecerles por haberme prestado su atención y nos vemos a la próxima clase con muchos más temas. Gracias.